Estamos en el espacio de apuntes y reencuentros con la tradición. Esta noche seguimos con el ciclo Arquitectura en el Estado de Morelos. Ahora vamos a ver el documental Las Haciendas en el Estado de Morelos. Esta noche nos acompaña Tere Loera, buenas noches. Buenas noches, y Ricardo. Rafael Gutiérrez. Buenas noches, Ricardo. Teníamos muchas expectativas para este programa. Creo que hay varios temas que nos parecen apasionantes y muy complejos, ¿no? ¿Por qué no entramos a materia? Rafael, decíamos que hay un ensayo de industrias en el siglo XVI en el estado de Morelos, ¿no? Sí, sobre todo en el estado de Morelos, creo que la industrialización es muy temprana. Sí, si hablamos de que la hacienda de Ajomulco aquí en Cuernavaca y la hacienda de Cortés en Tlaltenango, pues son como el arranque, ¿no? Pero al mismo tiempo, como que después de la conquista los militares no saben qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, se empiezan a distribuir en el territorio y pues tratan de ensayar las industrias que ellos creen que pueden darles para vivir. Obviamente, en Morelos, al ser propiedad de Cortés, al serle concedido en merced a Cortés, pues como marquesado, Cortés ensaya diferentes industrias, o permite que se ensayen diferentes industrias. Él mismo pues propone, por ejemplo, la industria de los caballos, ¿no? Los caballos de raza. Ajá. En Tlaquiltenango y en Tepalcingo. La seda también, ¿no? La seda, él se da cuenta de que uno de los productos que tributan son las telas, las mantas, ¿no? Entonces él trata de impulsar esa parte, ¿no? La industria de la seda, la industria del gusano de seda, ¿verdad? El acero, ¿no? Las minas, ¿no? Pues si uno de los motores del capitalismo es el oro, pues los conquistadores vienen por el oro, ¿no? Colón lo declara así y bueno, todos los conquistadores lo declaran que pues ellos vienen realmente por obtener oro, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que estaba sucediendo en España, que hay un régimen feudal en donde evidentemente una contradicción absoluta con lo que es el origen del capitalismo, en México y en América se dan ensayos de industrialización, que es un modelo económico que se antepone completamente a los modelos económicos que imperaban en España. Así es. Bien, y en este ensayo de industrialización, Tere, no solamente se da el del azúcar, que es el que en este caso vamos a hablar con mayor abundancia, falla la minería, ¿no? Así es, yo creo que ese es el motivo principal, ¿no? Como decía Rafael, desde tiempos de Colón, el gran motor que mueve a la conquista y que mueve a tanta gente de venir a aventurarse a estas tierras, bueno, es la búsqueda del oro y la búsqueda de la plata, que creen que se encuentra con mayor facilidad de lo que ellos pensaban. Ellos pensaban que se iban a encontrar los grandes tesoros, pero así a flor de tierra, ¿no? Pues no es así. Requiere una industrialización, requiere un trabajo, un proceso, y los conquistadores ven que hay otras posibilidades también, bueno, ya no como conquistadores, ¿no? Como colonizadores más bien, otras posibilidades más, que son la de la gran cantidad de valles, agua, tierra y mano de obra que existen en Mesoamérica, y sobre todo pues en Morelos. Morelos es una tierra que ha sido fértil desde hace 3000 años y que no lo ha dejado de ser hasta el momento, ¿no? Entonces Cortés, como un hombre de visión hacia el futuro, ve que hay muchas posibilidades en Morelos de utilizar la tierra. Es por eso que se empiezan a hacer estos proyectos. Hay una escasez en Europa precisamente de azúcar o de alcohol, no sé bien por dónde ande, porque también el aguardiente es un producto muy cotizado, ¿no?, en el mercado. Como siempre. Como siempre también. Entonces se empieza a hacer este proyecto. Las primeras tierras que Cortés experimenta no son las adecuadas, todavía es una tierra fría, lo que sería el norte de Cuernavaca, baja un poquito al sur a Matitlán, ¿no?, con este mismo problema, y sigue bajando un poco más al sur a encontrar tierras más calientes, donde la temperatura propicie el crecimiento de la caña de azúcar. Ahora, también el surgimiento de las haciendas supone una historia de despojos de los pueblos indios. Sí, yo creo que lo primero que sucede es una gran disputa en Europa, allá por 1535-37, acerca de que si el hombre es racional, el hombre americano es racional, es un ser racional.
Fíjense nomás lo que entraña una discusión de ese tipo, ¿no? Ya poner en duda que los habitantes de América sean seres racionales, pues ya es una cosa que debe preocupar para ese momento, ¿no? Obviamente el Papa determina que sí son racionales, ¿no? Pero todo esto va encaminado, como decíamos la semana pasada, los dominicos son los teólogos del papado, ¿no? Y son los que van a dar las justificaciones teológicas para el desarrollo del capital, ¿no? Sobre todo para ese poder espiritual que se supone en el papado, ¿no? Después de esta disputa de si el americano es racional, viene otra, que es la de, bueno, si son racionales, van a tributar, ¿no? Pero el tributo no es una cualidad del capital, ¿no? No es una cualidad avanzada. El tributo era una cuestión medieval en un tiempo, y aquí del imperio mexica, diríamos imperial para ese momento, ¿no? Entonces hay una discusión de si los indios van a tributar o si los indios son libres de poder vender su fuerza de trabajo. Hay una disputa que le llaman las leyes nuevas, o unos documentos que se llaman las leyes nuevas de 1547, en los que se declara que el indio efectivamente es racional y además es libre, ¿no? Esta libertad tiene la implicación de que son vasallos del rey, con todos los derechos y las obligaciones que esto entraña, ¿no? Esto obviamente les va a permitir que se continúen los tributos, ¿verdad? Todavía todo el siglo XVI, pero ya los indios pueden tributar no solo en especie y no solo en trabajo personal, ¿no? Sino que pueden tributar inclusive pagando con moneda. Entonces, ¿esto termina con la encomienda? Porque la encomienda es otro sistema, ¿no? De que el colonizador tenía encomendados una gran cantidad de indios, a los cuales por su fuerza de trabajo les daban la religión católica como pago, ¿no? Como a cambio. Así es. Y precisamente los dominicos son los que luchan contra la encomienda que los franciscanos defienden. Ajá. Los franciscanos se alían un tanto con los colonizadores, sí, para tratar de explotar a los indios en el sentido de que tributen, ¿no? No son tan libres. Sí. Y el pensamiento de Cortés es el mismo. Es el mismo. Ajá. Y los dominicos inclusive se van a oponer a Cortés. Después acuérdate que en Tlaquiltenango va a haber un conflicto entre ellos, ¿no? Que digamos que aquí en Morelos va a ser el campo de experimentación inclusive entre el choque de lo que los franciscanos y Cortés piensan con lo que los dominicos y la corona piensan, ¿no? Entonces quiere decir que la discusión de que si los indios tenían alma o no, que si eran seres racionales o no, era más bien como buscar la definición de cómo iban a orientar la fuerza de trabajo de los indios. Así es. Esto se va a llevar, digamos que toda la segunda mitad del siglo XVI. Y entre tanto se ensayan varias industrias. O sea que es la guerra interna entre el feudalismo y el origen del capitalismo. Es el traslape, es el desfase ya de un sistema con el otro. Claro. Ya a fines del siglo XVI surge un núcleo de haciendas diverso a Cuernavaca, que es el de Cuautla. Un señor que era miembro del gobierno, que era funcionario del gobierno, consigue permiso para fundar una hacienda allí en Casasano. El señor era un Gordián Casasano, que pertenecía a la audiencia y que va a empezar a desarrollar la industrialización en la región de Cuautla. Y al desarrollar a Cuautla, va a desplazar a Huastepec. ¿También con caña de azúcar en Cuautla? También con caña de azúcar. Ajá. Ya digamos que estos dos polos, el de Cuernavaca y el de Cuautla, van a empezar a desarrollar la industria del azúcar. Obviamente esto, ¿por qué el azúcar y no la minería o la caballería o el trigo o la seda, ¿no? Obviamente por la seda ya le sale más fácil traerla de Oriente, ¿no? Del Oriente. Pero en Europa sobre todo hay una escasez de azúcar y pues sabemos que el azúcar que sacaban del Caribe pues ya no la pueden sacar porque ya despoblaron esas islas, ¿no? Y esa era parte también, yo siento, de la problemática, que para la corona sus colonias no representaban más que
lugares que iban a traer bienes, ¿no? Bienes materiales. No le interesaba mucho, no visualizaba mucho su crecimiento interior, su desarrollo interior, ¿no? América seguía siendo una proveedora de bienes. Claro, un granero, ¿no? Un granero. Sin embargo, se estaban dando formas de producción y formas de organizaciones sociales, económicas y políticas, valga la alegoría, más avanzadas todavía que en España. Efectivamente. Aquí la industrialización comienza a finales del siglo XVI. O sea, ¿cuál es la finalidad? Que la producción sea mayor, que sería la finalidad del capitalismo. Y lo que acabas de señalar, Rafael, yo creo que para los que vivimos en el estado de Morelos es muy importante esta información. En el estado de Morelos se da un ensayo de industrialización en el siglo XVI, quiere decir en un periodo muy temprano del capitalismo mundial. Así es. O sea, mucho antes de lo que sea la revolución industrial allá, o de que las discusiones sobre las máquinas y el hombre, ¿no?, empiecen en Europa. Aquí ya están de alguna manera dándose. Ya al principio del siglo XVII empiezan a aparecer una buena cantidad ya de trapiches que empiezan ya a producir azúcar. Y azúcar, un producto que no es de consumo interno, o sea, es un producto de exportación. Claro. Y bueno, ¿qué sucede con el azúcar mexicano en este caso, o con el azúcar de las colonias americanas? ¿Qué sucede en el ámbito del capitalismo europeo? ¿Qué pasa? ¿Cómo propicia el azúcar americana el desarrollo del capitalismo en Europa? Yo creo que los productos de América van a servir para consolidarlas un poco los países europeos. O sea, si pensamos que España era la reina en el siglo XVI, ¿no?, la reina de los europeos, después lo va a ser Inglaterra, pues realmente lo era por la gran cantidad de productos que tenían, que obtenía en sus colonias, que podían vender al resto de Europa, ¿verdad? Así es, entre otros el azúcar. Además España era un filtro, ¿no? Un filtro por donde pasaban toda la producción americana y de ahí se repartía a Europa. No podía llegar un barco a Inglaterra o a Francia o a Italia. Tenía que ser por medio de España. No, los franceses y los ingleses tenían que ser piratas en ese tiempo. Bueno, ¿no? sí, porque eran piratas. No podían ser colonizadores todavía, ¿no? Eran piratas. ¿Y también pirateaban barcos de azúcar, cargamentos de azúcar? Pues no sabemos mucho porque tampoco se ha estudiado esa parte, ¿no? Sabemos que a ellos les interesó el oro. Sí. Como a todo país que se inicia en el capitalismo, el oro es su motor. Entonces ellos andan buscando, porque sabían que las naos, ¿no?, las naves regresaban con cargamentos de oro y plata, ¿no?, a España. Y pues era lo que les importaba. Y después el oro blanco. Viene después. Hay infinidad de productos, ¿no?, de los que podemos hablar que ahora no, ya ni siquiera son productos que ni siquiera se hacen, pero la cochinilla, el azul índigo, en fin, la papa, el jitomate, una gran cantidad de productos americanos que llegaban a Europa y que eran muy cotizados. Precisamente esta parte de los colorantes que en Europa no se conocían, que se llevan de América y que cambian completamente la moda en Europa, ¿no? Porque surgen estos, aunque se traían un poco de lo que era Grecia y todo eso, se conocía el molusco que da este mismo color, el rojo púrpura, de aquí se importa y es un producto de importación importantísimo en toda la época de la colonia. Y las tierras para las pinturas, tal vez no conocemos mucho, pero la gran pintura del Renacimiento en el fines del siglo XVI. Claro, cambia por muchas de las tierras que son llevadas de América. O sea, pigmentos, estamos hablando de pigmentos, que son llevados de América. Y a mí se me ocurre una pregunta, estos hacendados, bueno, porque los hacendados también ya pertenecían a una nueva clase política, una nueva clase que seguramente también aspiraba al poder, y tenía otra serie de aspiraciones. ¿Tendrían conciencia del papel histórico que ellos estaban jugando para lo que iba a ser el capitalismo a nivel mundial? ¿Tendrían intuirían de alguna manera? No, ellos querían dinero, yo me imagino. Dinero y poder y ya. Sí. Yo digo que ese es algo que parecía repetirse, ¿no? Lo que pasó después de la Revolución de 1910, ¿no? Los herederos de la Revolución olvidaron cuáles eran los intereses, tierra y libertad. Ahora, tierra y libertad serían otra cosa, ¿no? Es decir, los herederos hacen otra cosa. Así pasa en ese momento. La primera generación, una generación que lucha
Independientemente de cuál haya sido la invasión, ¿no? Cómo haya sido la invasión, son tipos que vienen a luchar, ¿no? Y que vienen a aventurarse en unas situaciones desconocidas para ellos. Sus hijos ya no van a pensar igual. A sus hijos ya recibieron tierras, indios y aperos y demás, ¿no? Ya esa es la clase. Y esa es ¿no? Esa ya es la clase dominante, la de los hijos, no la de los padres que lucharon para formar un imperio, un capital o lo que hayan hecho. Yo creo que el primer hacendado es una persona que vive el presente y que soluciona sus problemas día a día, ¿no? ¿Cómo le hago para solucionar este problema? ¿Cómo le hago para exportar el azúcar? O para mantener a tantos miles de indios que tengo a mi cargo, ¿no? O sea, la hacienda estaba conformada, era autosuficiente, a pesar de que era mucha el azúcar que se producía económicamente, pero las tierras no, muchas de las tierras estaban cultivadas con maíz, maíz, frijol, calabazas, los insumos internos, ¿no? De la hacienda y del estado. Pero el azúcar era el producto de exportación, el producto de dinero. Y yo creo que estos primeros hacendados pues iban resolviendo su vida día a día. Sin embargo, ya la segunda o tercera generación son estos que ya forman una clase, las que forman el poder, las que forman un grupo también, las que se pueden ir uniendo, ¿no? para hacer grupos de poder y que van incidiendo pues políticamente o hasta religiosamente, sí, porque también las haciendas estuvieron a cargo de la iglesia, ¿no? Sí, los jesuitas eran los mejores hacendados, ¿no? Tenían una capacidad de administración impresionante, ¿no? ¿Qué hacienda administraban o tenían los jesuitas? Bueno, aquí en Morelos tenían, desde muy temprano, desde los 1590, tienen la hacienda de Chicomocelo, aquí en el oriente, y la hacienda de Cuautepec, ahí en Zacualpan. Y después van a tener otras haciendas, por ejemplo, aquí la hacienda de Barreto, aquí en Altizapán. Montefalco era... Montefalco ya va a ser después de otros. Claro, cuando hablamos de mencionar, por ejemplo, aspectos concretos, ¿no? Para los jesuitas, por ejemplo, la hacienda de Chicomocelo, quiero decir que estamos hablando de un momento concreto, ¿no? Porque después ellos, se va a decir que, por ejemplo, los jesuitas, hacia el siglo XVIII, principio del siglo XVIII, son propietarios de 4/5 partes de lo que es la tierra laborable en Morelos, ¿no? ¿En serio? Híjole. 4 de las 5 partes, ajá, las tierras laborales. Ellos tienen injerencia en eso. Ya fuera por injerencia directa, ya fuera por préstamos, ya fuera por amortizaciones o fuera por alguna razón. Pero ellos van a tener injerencia en esa gran cantidad de tierra. Ahora, esto dice de un buen empresario, ¿no? De un buen empresario que desarrolla a lo que va, ¿no? Y ellos esto lo canalizan hacia el Colegio de San Pedro y San Pablo en México, ¿no? Y así supongo que hacia otros colegios, San Gregorio y demás que tenían en México. O sea, requieren de haciendas en forma diversa que lo requieren otros de los herederos de los conquistadores, ¿no? No para una acumulación, lo que podemos llamar la acumulación, ¿no? La acumulación original. De una familia. Ajá. No para eso, sino más bien para mantener a los colegios. Para la educación, para hacer... Bueno, pues ellos tienen esa visión de administradores, por un lado, que había tradición, por ejemplo, entre los frailes, de los primeros frailes, de que podían producir sus propios medios para sus fines, ¿no? Como era, por ejemplo, evangelizar, ampliar el cristianismo, hacer nuevas casas de frailes, ¿no? O sea, había tradición entre los religiosos, había tradición de cómo hacer industrias que permitieran ampliar su radio de acción, ¿no? O sea, buscar sus ingresos propios. Sí. Que es lo que en último de los casos va a dar motivo a que les echen el guante al final del siglo XVIII, ¿no? Bien, pues ¿por qué no vemos el documental por las haciendas de Morelos y regresamos para las conclusiones? ¿Qué les parece? Cuando recorremos los caminos,
En el horizonte de nuestros campos se perfilan imágenes de antiguas y soberbias construcciones, las exhaciendas del estado de Morelos. Actualmente algunas están ocupadas por diversas clases sociales. Se pueden encontrar desde habitaciones precarias e improvisadas, como en la exhacienda de San Vicente en el municipio de Emiliano Zapata, espacios dedicados a la recreación de las clases populares, como en la exhacienda de Temisco, hasta las restauradas y exclusivas como San José Vistahermosa y Cocoyoc, sin dejar de mencionar aquellas que son del disfrute personal como Tenango, Atlihuayán o Real del Puente. Los cascos de las haciendas forman parte del patrimonio histórico de nuestro país. Sin embargo, llama la atención el estado ruinoso en que se encuentran. Están expuestas al saqueo permanente de sus materiales. Restos del equipamiento pasaron a formar parte de colecciones privadas. Los archivos y bibliotecas que forman la memoria histórica de la industrialización vinieron a ser mercancías subastadas sin conciencia. Las haciendas hoy son objeto de estudio arqueológico para poder encontrar en ellas y en los documentos escritos la forma que participaron en la historia regional los peones y hacendados como actores de la industrialización. El conquistador Hernán Cortés ensayó diversas industrias en todo su territorio del Marquesado del Valle. En Morelos, levantó la hacienda en Atlacomulco, sembró moreras en Yautepec y Xochitlán, cruzó caballos de buena cepa en Tlaquiltenango y Atotonilco, ensayó la explotación del hierro en el sitio conocido como Ferrería entre Tlacotepec y Ocuituco, y encargó árboles frutales para desarrollar una industria que dio origen a nuestras famosas frutas de tierra fría. Los colonizadores trajeron la caña de Valencia y Granada a las colonias de las Canarias y la española en el Caribe. Su cultivo intensivo, junto a la voracidad de los españoles, pronto aniquilaron la población caribeña. Poco tiempo después, el conquistador ensayó la siembra de la caña en Axomulco y Tlaltenango, pero el clima frío impidió su desarrollo. Las plantaciones se movieron hacia el sur de Cuernavaca. El clima fue propicio y en adelante los hacendados buscaron las tierras de regiones subtropicales. Hasta 1620, la exportación era insignificante. A principios del siglo XVII, había 12 ingenios seguramente domésticos, propiedad de órdenes religiosas. Solo el ingenio de Cortés podía tener una producción que satisfacía el mercado de la Ciudad de México. Entonces fue necesario que la corona española liberara la propiedad de las tierras para que los pueblos las pudieran ceder, arrendar o vender. De tal manera que los hacendados obtuvieron doble ganancia: la enorme acumulación de la tierra y la creación del peonaje como mano de obra tan necesaria. Si a tales condiciones se le añade la fuerte demanda europea por el azúcar, comprenderemos por qué la caña se sembró en Morelos, dando origen al desarrollo industrial a partir del siglo XVI. Lo que quiere decir que en Morelos surgió un capitalismo muy temprano, en medio del dominio de la corona feudal española. Mientras tanto, el odio contra los hacendados se incubaba en las poblaciones de los valles de Morelos a causa del saqueo de sus tierras y de sus aguas. Cuando las haciendas comenzaron su crecimiento, los pueblos empezaron a perder sus tierras y sus aguas, hasta el grado que no solo tenían que luchar por conservarlas, sino que también debían luchar por sobrevivir. La mayoría no pudo hacer defensa alguna. Sin embargo, algunas poblaciones como Anenecuilco demostraron sus límites territoriales con un mapa.
Este pequeño trapiche perteneció a la ex hacienda de Cuautlita. Estas son las características constructivas de la hacienda. El cuerpo mayor, que contenía las habitaciones principales, se le conocía como casco. Existieron habitaciones para los administradores y, en algunos casos, para los peones. Tenían un sitio destinado para guardar las bestias de tiro y carga. Se construyeron espacios para talleres de mantenimiento. Las construcciones más importantes fueron en definitivo para la fábrica. Los acueductos llegaron a ser impresionantes obras de ingeniería hidráulica. En casi todos los cascos se construyeron templos o iglesias. Hacia el año de 1910, esta hacienda de Dolores perteneció a Delfín Sánchez, que en conjunto acaparó 8.312 hectáreas, ya que también fue propietario de las haciendas de San Vicente, Chiconcuac, San Gaspar y Atlacomulco. John Womack afirma que la hacienda de Dolores, a pesar de ser vieja y pequeña, fue fusionada con las otras para constituir una empresa grande y moderna. Ello explica tal vez la existencia de una estación de ferrocarril.
hacienda de Xochimancas perteneció hasta el año de 1908 a los hijos de don Antonio Escandón, quienes llegaron a acaparar 6.045 hectáreas. También fueron los propietarios del ingenio de Atlihuayán. Hasta la llegada del movimiento armado, la hacienda de Cuauchichinola llegó a tener 1.881 hectáreas y su propietario fue Sixto Sarmina.
Alrededor de Cuautla, las tierras y los caudales de agua fueron extremadamente codiciados. Ahí se establecieron numerosos ingenios. Los pueblos circunvecinos fueron reducidos y trasladados a Cuautla para garantizar el crecimiento de las empresas azucareras, que hasta ese momento reclamaban grandes cantidades de mano de obra. Haciendas no pudieron fusionarse con otras más modernas y desaparecieron para siempre. Esta fue la suerte de la hacienda de Apanquetzalco.
poco sabemos de los hacendados y de las historias que dan testimonio de su enriquecimiento. Hacia 1849, después de la muerte de don Antonio Silva, dueño de la hacienda de Cocoyotla, José María Saavedra quedó como albacea de las herederas por ser menores de edad. Saavedra casi logra apoderarse de la hacienda, de no haber intervenido el tutor de las menores, quien tuvo que solicitar la mediación de las autoridades e incluso la Fuerza Armada para darles posesión de la hacienda. En 1909, Cocoyotla pertenecía a Romualdo Pasquel, quien llegó a poseer 17.336 hectáreas, sumando las tierras del ingenio de Miacatlán y la hacienda de Acatzingo. Las construcciones industriales, como las haciendas, son testimonios históricos que nos permiten identificar el grado de desarrollo económico que se alcanzó en el Estado. A través del conocimiento de las construcciones industriales, podemos identificar diversas subregiones que conformaron el Estado de Morelos, con sus características económicas, políticas y religiosas. Por ejemplo, la subregión del Valle de Cuernavaca se agrupó alrededor de la sede del marquesado, formando una sociedad más conservadora, mientras la región de las Amilpas, agrupada alrededor de Cuautla, fue más participante en los movimientos sociales. Para darnos una idea de la importancia que alcanzó la hacienda de Coahuixtla, basta con recordar que su último propietario, Manuel Araoz, importó maquinaria nueva por un valor de $350,000 a principios de este siglo. Esa inversión hizo posible el funcionamiento de una máquina de vapor que sustituyó la simple tracción mecánica y la primitiva tracción animal.
El investigador Roberto Melville afirma que, encandilados por la grandeza de sus planes y proyectos, y aferrados en la solución de problemas financieros y de comercialización del azúcar, los hacendados no percibieron las consecuencias del desarrollo de la industria azucarera en Morelos. Quizá por ello, el auge de las haciendas trajo consigo el proyecto de una sociedad campesina que nunca participó de las ganancias, pero que siempre fue objeto de explotación y despojo. En el estado de Morelos existen más de 60 cascos de haciendas. Su futuro es incierto. Hoy solo representan las ruinas del esplendor. Bueno, Rafael, después de ver este video sobre las haciendas, a mí me queda la duda, ¿cuál es la diferencia entre hacienda azucarera, trapiche o ingenio? Bueno, yo creo que hace falta un estudio para poder determinar esas etapas, que yo considero que son etapas del proceso de las haciendas, ¿no? Generalmente comienzan con lo que llamamos un pequeño trapiche, de los que todavía tenemos ejemplos en Guerrero. Es una pequeña molienda, ¿no? Alimentada manualmente y con una fuerza motriz también animal. Bien podía ser con un burrito, con un caballo, o bien podía ser por una gente, ¿no? Eso es a lo que le podemos llamar un trapiche, y es el arranque. Y posteriormente se va incrementando la capacidad de producción, y pues ya la fuerza motriz animal no es suficiente, y se desarrollan ya los sistemas hidráulicos, ¿no? Y obviamente esto implica también un cambio en la tecnología, ¿no? Hay que hacer movimientos también en todo lo que comprende la maquinaria industrial, ¿no? Finalmente va a venir ya en el siglo pasado, fin del siglo pasado, la máquina de vapor, ¿no? Y también va a crear va a requerir de otra estructura, ¿no? Y eso es lo que nos ha quedado como imagen de la hacienda, ¿no? Y a eso le hemos llamado trapiche, hacienda, ingenio, ¿no? Y este símbolo de la hacienda, que es el chacuaco, ¿cuál sería su función? Bueno, este chacuaco casi comienza desde de los primeros trapiches, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que cocer el guarapo, ¿no? Hay que cocer lo que se muele, ¿no? El caldo, ¿no? Para poder convertirlo en azúcar, convertirlo en alcohol, ¿no? Sin embargo, el esquema que tenemos de la arquitectura es el esquema del chacuaco, de la chimenea, ya del siglo pasado, ¿no? Y si vemos casi todas nuestras chimeneas son del siglo pasado. Las que conocemos en Morelos. En cambio, los acueductos son, yo creo que desde el siglo XVII y siglo XVIII, ¿verdad? Sí, hay acueductos preciosos, ejemplos en Morelos, ¿no? De acueductos increíbles y que son para surtir precisamente todas estas haciendas. Sí, y pues son acueductos que también posiblemente nos reflejen los grandes conflictos que van a tener los pueblos con las haciendas, ¿no? El gran conflicto que se da por la tierra en el siglo XVII, que da pie a lo que conocemos como documentos, estos llamados los títulos de los pueblos, en donde se ve cómo hacen defensa los pueblos para que las haciendas no absorban sus tierras, que ya las tenían absorbidas, ¿no? Sino que no absorban a los pueblos mismos. Cosa que no siempre, en lo que no siempre tienen éxito, porque hay pueblos que sencillamente son trasladados, ¿no? Alrededor de Cuautla hay muchos pequeños lugares en donde existió, ¿no? Un pueblo, y que en este conflicto de los pueblos y las haciendas concentran a la población en un lugar, como fue Cuautla, ¿no? Varios de los pueblos alrededor de Cuautla pasaron a ser barrios de Cuautla. Ajá. ¿Verdad? Entonces podemos suponer, tú hablaste de un aumento de la producción, podemos suponer que
que en todo el periodo que existió la hacienda hubo un incremento incluso en la tecnología. Llegó a la Nueva España, me imagino, implementos tecnológicos que suponían ya mucho avance. Yo me imagino, por ejemplo, los últimos periodos quizá bueno, que esto ya estamos hablando de otra época, pero los últimos periodos de la hacienda de Coahuistla, yo puedo imaginarme una infraestructura ya bastante compleja, ¿no? Sí. Que habla de una productividad bastante grande, ¿no? Sí, sí, esa hacienda que tenían los dominicos allí, igual que tenía la hacienda del hospital, que cooperaba para el mantenimiento del hospital de Huastepec. Esa hacienda, podemos ver inclusive por los chacuacos las diferentes épocas, las chimeneas, las diferentes épocas de avance que tiene el desarrollo de la construcción, ¿no? Uno de los grandes avances que tienen o que se manifiestan es lo que pasa con las capillas. Las capillas empiezan a llenarse de... Bueno, para empezar, aparte de la capilla del pueblo, va a haber la capilla de la hacienda, cosa que dice mucho del desarrollo que va a tener el hacendado, ¿no? Y lo vimos pues, claramente en este documental, que nos preocupamos por mostrar en casi todos los ejemplos, o en todos los ejemplos, su hacienda, perdón, su capilla. Esto a mí me da como pie para pensar, Tere, o hacerme una pregunta: ¿cómo estarían en su interior estas haciendas? ¿Cómo estarían amuebladas? ¿Cómo estarían decoradas? Sí, bueno, yo creo que tendríamos que empezar por imaginarnos que una hacienda como parte de una arquitectura funcional, digámoslo así, porque no es una residencia, ¿verdad?, urbana, digámoslo, de la Ciudad de México, que le va a dar prestigio a una familia, sino que más bien se va desarrollando y se va ampliando conforme se van requiriendo espacios diferentes, ya sea para almacenaje, ya sea para la industria, ¿verdad?, para diferentes procesos en la industrialización de la caña. Pero sin embargo, de todas maneras, sí existe lo que sería la casa del hacendado, que ya sea que venía de visita, que vivía en la Ciudad de México, y estas casas pues seguramente estaban amuebladas de una forma muy, muy rica. En realidad lo que nosotros conocemos prácticamente es del siglo XIX, no anterior. De sus últimas etapas. Sí, de sus últimas etapas. Pero de todas maneras yo aunque el estilo español es un poco más sobrio que el estilo que sería el del siglo XIX, que ya es un poco mucho más afrancesado o tipo inglés, en el tipo de la colonia pues debe de haber sido un mueble español fuerte, sobrio, ¿verdad? Pero sin embargo muy elegante. En cuanto a las capillas, bueno, las capillas de las haciendas tienen este mismo desarrollo que tiene el arte normalmente en el estado de Morelos. Sin embargo, estamos hablando ya del auge de la hacienda, que sería el siglo XVII y el siglo XVIII, cuando ya está también en México bien asentado el barroco. Entonces estas capillas sí muestran pues el predominio del hacendado, ¿no?, que quiere demostrar lujo, quiere demostrar riquezas, y lo hace por medio de la capilla de la hacienda. Tenemos ejemplos muy tempranos como la de Casasano, la de Calderón. La de Calderón. La de Casasano, hay unas pinturas extraordinarias que están en la sacristía, que son de muy, muy buena mano, que todavía no hemos tenido la oportunidad de estudiar profundamente. Calderón tiene 2 retablos que son de los más tempranos que existen en Morelos, probablemente de finales del siglo XVI, y te digo, estas capillas o estos pueblos que están muy cerca de las haciendas, de las ricas haciendas, como sería Zacualpan, bueno, toda Jonacatepec, Jantetelco, tienen ejemplos muy importantes de retablos, porque en esta etapa del barroco ya es el hombre capitalista, el hombre burgués con dinero, el que puede donar a la iglesia diferentes altares o retablos o riquezas para comprar indulgencias o para comprarse el cielo, ¿no? Entonces por eso tenemos en este siglo XVII y XVIII manifestaciones muy ricas de arte dentro de las iglesias. Bueno, el ejemplo más clásico y que todos conocemos es Santa Prisca, que el Borda dona una gran cantidad de dinero y de riquezas para hacer la parroquia de Santa Prisca. Y en otros lugares la Valenciana o todas estas, claro, en el Bajío. En el Bajío. Tal vez aquí no se pudieron conservar muchas obras de arte por
primero por la Reforma y luego por la Revolución, dada la cercanía al centro, ¿no? Y la independencia, o sea, Sí. los movimientos nacionales más importantes han pasado por Morelos, ¿no? Y eso, desgraciadamente, ha dado como una destrucción grave, ¿no?, de nuestro patrimonio cultural dentro del Estado. Sin embargo, de todas maneras sigue siendo riquísimo. En todas sus etapas arquitectónicas. Sí, sí. En todas sus muestras arquitectónicas. Sí, Así es. es un muestrario de toda la historia, ¿no? Bien, pues hoy vimos el documental Las Haciendas de Morelos y seguimos en el ciclo Arquitectura en el Estado de Morelos. Queremos recordarles que en esta ocasión, con esta serie, estamos reconsiderando nuestro trabajo como realizadores junto con los compañeros que son investigadores y trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Los esperamos para el siguiente viernes a la misma hora. Muchísimas gracias, Tere. Muchísimas gracias, Al Rafael. contrario. Y Ricardo. si no me equivoco, vamos con Cuernavaca Cambia número 1 y Cuernavaca Cambia número 2. Muchísimas gracias.